Saludos a la Iglesia del Señor. Tristemente, eminencias de la teología contemporánea se inclinan por defender el llamado cesacionismo, doctrina que postula la cesación o el término de los dones espirituales, parcial o total para la Iglesia de hoy. Con respaldo bíblico débil, en mi opinión, e influenciados por las malas prácticas neopentecostales, reafirman estas ideas, por lo demás no son tampoco nuevas. Por supuesto que en este pseudo pentecostalismo, quisiera aclarar, hay cosas que a cualquiera espantan. Prácticas tales como profecías sin cumplir, supuestas lenguas que no edifican porque generalmente no tienen interpretación o traducción, supuestas sanidades sin comprobar, con muchos métodos reprobables, promesas de bienestar económico en esta tierra, maquillaje nuevo eriano sobre la faz de la palabra, etcétera, etcétera. Pero como alguien dijera, hay gente que usa mal la Biblia, por eso no usaremos la Biblia. Hay gente que abusa del púlpito, ¿qué haremos? ¿Dejaremos de usar los púlpitos? Hay gente que abusa de la comida, ¿por eso dejaremos de comer? No podemos dejar de creer en una verdad bíblica porque algunos no la usan bien o la tuerzan. Según mis bases bíblicas, solo quisiera decir, y más que nada por poner un escalón introductorio a mi tema que no es precisamente el cesacionismo, quiero decir lo siguiente, que Dios puede hacer todo lo que quiera hacer, entendamos o no, queramos o no, Él es siempre soberano. Sin embargo, en honor a la inteligencia espiritual que poseemos y que Él mejora con el tiempo en nosotros, en conjunto con el sentido común, podemos afirmar dos cosas. Uno, que lo que Dios haga no puede ser distinto a lo que ya en principios bíblicos hizo. Dos, que lo que haga a la vez esté escrito en su palabra. En consecuencia, con esto entendemos también que Él no cambia. Él es el mismo en todas las edades. Su Espíritu Santo dejó para que su iglesia sea llamada, sea santificada y a su tiempo arrebatada, pero también para que su iglesia sea edificada en una interrelación de sus miembros, repartiendo en ella sus dones y capacidades no naturales. Este es el tema de hoy, basado en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios. De modo que hoy, aunque la iglesia como tradicionalmente la conocemos no ha podido funcionar debido a las medidas de seguridad para no propagar la pandemia del COVID-19, esto no quiere decir que los dones dejen de funcionar también. De hecho, si hay algo que las medidas de restricciones han producido históricamente, es mostrar cómo la presencia del Espíritu Santo ha prevalecido y sostenido a los que realmente son parte de la verdadera iglesia. Y mientras la iglesia que parecía y no era, se deshizo o se apartó. De modo que hoy, el tipo de organización funcional no puede ser dictada por otra regla que la de la imprescindible manifestación del Espíritu Santo mediante los dones que ha dejado en su pueblo, aunque siempre sobre una plataforma de amor fraternal en Dios y de su palabra escrita. Con esto no pretendo en lo más mínimo llamar a una especie de rebeldía contra los sistemas de administración de las organizaciones eclesiásticas, aunque la mala experiencia histórica respecto a la llamada institucionalidad de la Iglesia me obligue a de vez en cuando querer considerarlo, debido a que la tendencia es volverse fría, contradiciendo su más puro propósito, que es mantenerse viva y a la vez dando vida. El mensaje es el siguiente: si usted tiene un don de Dios, úselo. Hoy, para todos nosotros, por los medios que tenemos. O dicho de otra manera, si usted no lo usa, alguien quedará sin una bendición. ¿Quiere negarle a su hermano miembro de este cuerpo la bendición que Dios le tiene? Úselo, pero recuerde, solo si Dios así lo quiere. Úselo si Dios se lo ha dado. Cabe aquí una aclaración. La experiencia en el uso de los dones no refleja necesariamente la madurez de carácter en Cristo. Lo vemos en los Corintios. El amor de Dios, que debía ser el vehículo
mediante el cual los dones se transportaban de miembro en miembro, les faltaba. Pero aún estos no dudaban en usar los dones, los usaban, aunque para Pablo fuera necesario ajustar algunas tuercas y alinear las ruedas para que se mantuvieran en una senda lineal y ordenada. Por otro lado, no debemos pensar en que necesitamos ser perfectos para trabajarle al Señor. Si no, le aseguro que llegarán las canas esperando ver esa perfección en usted. Somos imperfectos en vías de perfección. Es bueno reconocerse insuficiente, pero solo si ese sentimiento nos lleva a confiar en la sola gracia de Dios para todo lo que hagamos. Los dones estaban presentes en Corinto, aunque debieron entender que siempre era para la edificación y no una especie de termómetro que midiera la seguridad de que Dios estaba con ellos. Dios siempre está con su pueblo. Aunque los dones no se usen, los dones son para situaciones específicas, según como Dios ve la necesidad de aplicarlos o administrarlos. No siempre se está cantando, no siempre se está predicando, no siempre se está usando los dones que Él nos repartió. Los corintios usaban los dones, aunque tenían que entender que estos no eran un fin en sí mismos. No era lo que la iglesia debía perseguir. Procurar sí, para la necesaria edificación de la iglesia, pero no adorarlos. Los dones son un medio por el cual la iglesia recibe confirmación, dirección, alimento espiritual, entendimiento, conocimiento, limpieza en la impartición de la palabra y mucho más, siempre acentuando la edificación de la iglesia. Hoy la iglesia seguirá unida para funcionar no porque alguien lo instituye o dictamina, seguirá unida solo por la persona del Espíritu Santo, su manifestación y su obra, mediante sus ministerios y dones. De modo que, si hoy permanece, es porque hemos sido obedientes a ese llamado. Si hoy, porque la iglesia no está funcionando bien, sientes que puedes hacer lo que desees, o te sientes liberado de algo, entonces algo en ti está fraccionado. Seamos prácticos, porque cuando hablamos del gobierno del Espíritu Santo, no hablamos solo de manifestaciones emocionales o intangibles, hablamos de que estos ministerios y dones entregados por Dios se desarrollan por medio de hombres, y Dios ha puesto pastores, maestros, profetas, obispos, diáconos, líderes, músicos, predicadores y algunos otros. Debemos seguir sometidos a la autoridad que el Espíritu Santo ha dejado. Que no estén en el templo no quiere decir que haya dejado de ser llamado por Dios. Por supuesto debemos observar, diferenciar, pero con este mismo empeño debemos acatar. La iglesia no se puede dormir ni dejar de funcionar, es decir, querrá dormirse, pero no podemos permitirlo. El Espíritu Santo con sus dones no se limitan a un sistema de gobierno eclesiástico permitido. Si no nos podemos reunir físicamente, bueno, lo estaremos en los medios que podamos, a través siempre de su Espíritu, y el Espíritu está vivo, no necesita descansar ni menos entrar en cuarentena. Él aún trabaja, aún nos quiere usar. Pida a Dios claridad y dirección, porque el resto del cuerpo de Cristo necesitamos que usted funcione. Si no lo hace, todo el cuerpo de Cristo se resiente. Si no lo hace, algo que no debió pasar, pasará. Algo que tal vez no debía ser, será. No nos equivoquemos. Dios hará de alguna manera la obra que se ha de hacer. Sin embargo, como dice su palabra, los ángeles anhelan mirar cómo Dios hace esta obra a través de usted y de mí. Dios le bendiga.